La consternación era total. Nadie en Montepatria podía creer lo que había ocurrido. Un brutal parricidio sin precedentes impactaba a la comuna y destruía a una familia. Roberto Enríquez Hidalgo Cortés, de 37 años, había asesinado a sus dos hijos, Camilo, de 8 años, y Daisy, de 15. Luego se ahorcó. Lo único que le decía hace un mes atrás, que lo que yo quería era que jamás él fuera siquiera a atentar contra su vida. Y él me decía que jamás lo iba a hacer. Yo creo que si no le hubieran quitado su hijo, nada de esto hubiera pasado, nada. Nada de esto hubiera pasado. Él hubiera estado ahora con su hijo, hubiera estado trabajando, no sé. Durante la mañana del sábado se supo de este macabro hecho cuando un primo de las víctimas llegó hasta la casa y encontró a su tío muerto en el comedor. Al ver la escena, el joven de inmediato fue hasta las piezas de la vivienda donde halló a los menores fallecidos. No, era tranquilo, se notaba todo normal. Durante estos días, en estas fiestas, nunca pensamos que podía pasar esto. Muy apegado a su hijo también, ¿no? Sí, muy apegado a su hijo, los quería mucho, los adoraba. Y creo que eso, no sé qué pasó con él. El victimario, hijo de un reconocido dirigente vecinal, había estado reunido la noche anterior con algunos vecinos, los que señalaron no haber visto ningún comportamiento extraño que hiciera presagiar lo que ocurrió horas después. El doble crimen, según Carabineros, habría ocurrido cerca de las 5 de la mañana, cuando el hombre ingresó primero a la habitación de su hijo menor, matándolo por asfixia. Tras eso, fue hacia la habitación de su hija, asesinándola de la misma manera, para luego suicidarse colgándose de una viga del comedor. Todo indica que habría sido una sofocación manual en cuanto a los menores, y posteriormente él se habría ahorcado, había sufrido una asfixia por ahorcamiento. ¿Pero qué razones lo llevaron a cometer este terrible plan? Todo indica que una depresión provocada tras la separación de su señora hace unos meses estaría detrás del asesinato. Su mujer había interpuesto una demanda para lograr la tuición definitiva de sus hijos, lo que habría conmocionado a Hidalgo. Según cercanos a la familia, el victimario había iniciado esta semana los trámites en el juzgado de familia de Ovalle para no perder a sus primogénitos, una decisión que al parecer tenía perdida. Por eso es que ayer domingo, este padre de familia debía entregar a sus hijos a la madre luego de haber compartido con ellos durante las celebraciones de fiestas patrias. Muy triste, muy lamentable lo que hizo mi hijo. Bueno, pero hay que aceptar, él tomó una decisión y tenemos que aceptarla nosotros como sea, como padre. Él no tenía opción de tener su hijo con él. Y yo pienso que eso gatilló a que tomara esa decisión. Nosotros no esperábamos esto. Roberto, porque mi hermana nos ha dicho, era un excelente padre, amaba a sus hijos, y mis niños igual lo amaban a él. Andan situaciones en la prensa, que mi hermana quería quitarle la custodia al Roberto, y eso es falso. Mi hermana jamás nunca pensó en apartar, por ejemplo, quitarle que el Roberto no viera mal a sus hijos. Fundamentales para saber qué pudo haber pasado por la mente de este hombre serán unas cartas que fueron encontradas en su casa y que, según familiares, serían una despedida. 4 cartas destinadas a sus padres, su ex señora y otros familiares, en las que incluso entregaría instrucciones para disponer de sus bienes, entre ellos un vehículo para solventar los costos del funeral. Mientras se le realizan peritajes caligráficos a esos escritos, en Montepatria nadie logra creer aún lo sucedido. El parricida, descrito por todos como una persona alegre, bueno para la talla, deportista entusiasta, había estado inclusive tocando la batería junto a su banda tropical el 17 y 18 en las ramadas del pueblo. Estuvo muy feliz el día 18, tocó en su conjunto, lo reanimaron, lo rehicieron, así que yo creo que nada hacía presagiar una situación como esta.
Tras haber viajado de Huasco, en la región de Atacama, a Ovalle, Mariana Tapia, la madre de los niños, llegó temprano este domingo hasta el Servicio Médico Legal de la provincia a retirar los cuerpos luego de la respectiva autopsia. La acongojada madre, familiares y amigos velan a los pequeños junto al padre de estos en la misma casa donde perdieron la vida. La Fiscalía de Ovalle investiga este caso que impactó durante este fin de semana al Valle del Limarí. Hoy lunes en Montepatria son los funerales de los dos niños y su papá, que con tal de no perder los a manos de su ex mujer, tomó la macabra decisión de asesinarlos. Un tremendo hecho de sangre que, según la información que se maneja, habría sido un plan concertado por este hombre de 37 años para asesinar a sus dos pequeños de 8 y de 15 y luego quitarse la vida. Dejó 4 cartas, incluso en una de ellas esboza instrucciones para lo que va a ser su funeral y también lo que van a ser sus bienes, a quién se los va a dejar. ¿Cómo entender este plan, Margarita Rojo, psicóloga forense de la PDI? ¿Cómo entender lo que pasó por la cabeza de este hombre? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo creo que sería interesante primero contextualizar este tipo de hechos, dado que este tipo de homicidios, nuestra concurrencia es bastante baja porque estos son delitos poco cometidos, es decir, solo alrededor del 3,7% del total de los homicidios tenemos este tipo de casos. Ahora yo creo que es importante hablarlo en aspectos generales, toda vez que esto se trata de un filicidio, es decir, del asesinato de un padre hacia un hijo, y donde vemos una diferencia cuando son cometidos por mujeres a con hombres. En este caso, lo que hemos visto, las estadísticas, es que cuando son cometidos por hombres, finalmente ellos se suicidan. Ahora hay un elemento transversal que puede cruzar en estos hechos, que tiene que ver con lo que nosotros llamamos una herida narcisista, en términos de que la persona no tolera, por ejemplo, el abandono de la pareja. Muchas veces también intentan, a través de este asesinato, lograr algo altruista, como por ejemplo salvar a los hijos o salvarse a sí mismo de un sufrimiento, evitar este sufrimiento que ha provocado esta separación. Margarita, hay separaciones prácticamente todos los días en nuestro país. Hay que tener especial cuidado con ciertas actitudes de algunos de los cónyuges para también salvaguardar la vida de los menores. Bueno, en este aspecto hay que revisar, por ejemplo, si hay antecedentes de violencia intrafamiliar. Hay que revisar, por ejemplo, si tenemos aspectos de consumo de drogas, el alcoholismo, porque estos son elementos gatillantes, y además es importante también aspectos de personalidad, porque cuando suceden estos actos, lo que nosotros estamos en presencia, por ejemplo, de una descompensación psicótica, es decir, la persona ha perdido toda conexión con la realidad y, es decir, no tiene un juicio para poder valorar lo que está haciendo efectivamente la persona. Margarita. Pero este hombre, sí, entonces, no, pero, este hombre al parecer tenía una conducta normal. En los últimos días había estado tocando con su grupo folclórico tropical en las ramadas, había estado compartiendo con los vecinos, o sea, nada hacía presumir que él iba a cometer un acto tan brutal como el que hizo. Bueno, esas son conductas que aparecen, ¿no es cierto?, pero que están encubriendo detrás probablemente una depresión, porque nosotros hemos visto casos que hay una reacción depresiva y, como decía, es decir, hay un derrumbamiento psicótico, hay una alteración de la realidad, pero esos son episodios, no es que la persona esté siempre en ese estado, por ejemplo, de alteración de la realidad. Margarita, no es primera vez. Hace poco, hace menos de un mes, vimos el otro caso de un padre que también asesinó a sus hijos de manera brutal. ¿Tiene que ver con el castigo hacia la mujer por esta separación? Ella se iba a llevar a sus hijos, iba a vivir con ellos y a lo mejor las visitas iban a ser mucho menores por la distancia que los iba a separar. ¿Tiene que ver con el castigo a la mujer por la separación y por ejemplo, empezar una nueva vida? Bueno, en este caso nosotros podríamos hipotetizar, porque hay que analizar caso a caso. En este caso aparece toda esta idea de que él ha sido abandonado por su mujer y él no tolera esto. Entonces, por lo tanto, por eso se dice, hay una idea narcisista y hay una baja de autoestima muy importante. Por lo tanto, hay no se tolera que lo hayan abandonado, que haya quedado sin el objeto amado, es decir, la persona amada. Por lo tanto, hay caso a caso. O sea, en este caso también se podría hipotetizar que hubo cierta planificación al observar, ¿no es cierto?, que nos deja cartas, que deja algunas cosas que hay que hacer. Por lo tanto, ya estaba planificando y ya había cierta premeditación de esta persona. Margarita, tenemos nuevos antecedentes que queremos compartir con usted, con el público, ¿no es cierto? Está con nosotros Carlos Ruiz, es corresponsal de Bienvenidos ahí en el Canal 13 La Serena. Carlos, bienvenido. Queremos saber qué está pasando a esta hora de la mañana, luego de algunas horas de este brutal, ¿no es cierto?, homicidio.
Claro, hola, ¿cómo estás, Martín, Tonka? Bueno, durante la jornada de hoy se van a realizar precisamente los funerales de las víctimas. Nosotros estuvimos reporteando durante todo este fin de semana este trágico hecho que ha conmocionado no solamente a la comuna de Montepatria, sino también a toda la región de Coquimbo y por qué no decir del país. Escuchando un poco la nota con el material que habíamos reporteado, habían varios elementos que quizás daban luces de lo que podría haber pasado. Sin embargo, podríamos decir que el hecho de que haya ocurrido durante septiembre, durante las fiestas patrias, de alguna forma enmascaró esta depresión que estaba pasando Roberto Hidalgo. Él tenía una banda de música con la cual estuvo compartiendo, estuvo tocando en distintas fondas y ramadas en Montepatria, también en la higuera de Rapel, donde era el lugar donde él residía. Sin embargo, los cercanos reconocían sí que él estaba pasando por una fuerte depresión. El elemento importante que quizás podría haber gatillado este brutal parricidio es que durante la semana pasada Roberto había ido al juzgado de familia de Ovalle, donde se le habrían negado la tuición, se le había dicho que era casi imposible que él pudiera obtener la tuición de Camilo y Daisy. Y bueno, esto podría haber generado esta reacción que para muchos es inexplicable, pero que de alguna forma algunos lo habían presagiado. El mismo papá con el que habíamos conversado con don Laureano nos señalaba que él había conversado, le había dicho que no cometiera una locura, que no fuera a atentar contra su vida o contra la de sus hijos. Sin embargo, como esto ocurrió durante fiestas patrias, periodo de jolgorio, de alguna forma se enmascaró la depresión que estaba pasando Roberto. Carlos, por favor, Polo Ramírez, que hace una pregunta. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Eso me llamó mucho la atención, lo que tú mencionabas, las declaraciones del padre de este hombre, como que hubiera estado en algún momento, él, no sé, advertido de la posibilidad de que él cometiera un crimen de este tipo. Claro, él se lo dijo. Sí, nosotros, las declaraciones que obtuvimos del padre, él le había dicho durante la semana, durante los días previos, que no fuera a cometer una locura, que no fuera a atentar contra su vida ni contra la de sus hijos. Así que de alguna forma habían algunos elementos que podrían quizás dar luces de lo que podría haber pasado, pero nadie se imaginaba que iba a terminar en este brutal que iba a hacerse realidad, claro. Carlos, por la investigación, Claro. Ustedes no han sabido si él estaba en un tratamiento psiquiátrico, psicológico, si él había tenido problemas de esta naturaleza. Lo que nos comentaba el alcalde de Montepatria, porque don Juan Carlos Castillo, él era muy conocido y era conocido del alcalde, sí, precisamente había estado en algún tipo de tratamiento, le habían estado suministrando algún tipo de fármacos para suplir esta depresión, lo que claramente no tuvo resultado. ¿Has sabido algún antecedente de estas cartas que habría dejado? Ha sido muy hermética la investigación de la Fiscalía respecto a las cartas. Se estaban realizando primero los peritajes caligráficos para determinar si es que correspondían precisamente a Roberto. Sin embargo, tal como lo decía la nota, habían instrucciones de qué es lo que tenía que hacer una vez que él cometiera este parricidio. De alguna forma, lo que denota que había una planificación de lo que iba a realizar. Sin embargo, no se han entregado mayores antecedentes, no se ha entregado lo que realmente dicen estas 4 cartas que están dirigidas a la madre, a sus familiares más cercanos y también dejando instrucciones de lo que tenían que hacer una vez que se cometiera este parricidio que terminó con la vida de Camilo, Daisy y también con la de Roberto. Queremos compartir contigo y con el público, ¿no es cierto?, las declaraciones del padre de este parricida para que veamos cómo reacciona y también una suerte como de resignación frente a este hecho. Miren. Vamos a ver. Sí, hace un mes atrás, que lo que yo quería era que jamás él fuera siquiera a atentar contra su vida. Y él me decía que jamás lo iba a hacer. Yo creo que si no le hubieran quitado su hijo, nada de esto hubiera pasado, nada. Ahí está, esa es la declaración del padre. No sé si vieron en la nota que hay una declaración de otro familiar que tiende a justificar el hecho por haberle quitado a su hijo. Como aceptar, como decir, una decisión de él. O sea, dice así, si no me equivoco, si no le hubieran quitado a sus hijos, esto no hubiera ocurrido. Hay una cabeza narcisista, que podemos preguntarle a Margarita, hay una cabeza narcisista que si no es tratada bien psicológicamente, tiende a pensar que la vida no puede continuar sin ellos, para nadie. O sea, es tanto lo que pasa en su cabeza que ellos sienten que si se van, ellos no tienen que existir. Margarita, la pregunta, ¿este hombre podría haber planeado hace mucho tiempo esta situación o tuvo un arrebato en ese minuto y finalmente le provocó la muerte a sus hijos?
Bueno, aquí hay que ver el móvil, la intencionalidad, y cuando nosotros, por ejemplo, podemos ver que si hay cierta planificación, o sea, toda vez que de algún modo lo dijo, por ejemplo, el padre, o dejó estas cartas. Y es súper importante y muy relevante entender esto, porque detrás de esto, como lo había mencionado, esta herida narcisista, es decir, no se tolera que el otro lo abandone, y como hay una idea de grandiosidad, o sea, a él no lo pueden abandonar. Y este hecho también, la intencionalidad que hay, se puede reflejar, por ejemplo, cuando él asesina a sus hijos. Es un asesinato altruista, en el fondo es como que estuviera diciendo, estoy evitándole el dolor a mis hijos de no estar con la familia que yo he conformado. Y por lo tanto, ahí nosotros lo que podemos ver claramente es una alteración de la realidad, y es muy importante que las personas entiendan esto, porque no son formas de solucionar. Acá estamos viendo que hay una alteración grave, y que por lo tanto esto es preocupante, y que las personas no resuelven de esa forma. Hay una poca tolerancia a la frustración, un tema de celo, un tema, ¿no es cierto? Vuelvo a insistir que es un eje transversal que tiene que ver con el tema de la herida narcisista. Aquí sucede algo también bien impresionante, que uno también se pone en el lugar, ¿no es cierto?, de la familia. Él es tildado como un hombre, como un buen padre, como una buena persona, como un hombre súper querible, que nunca dio indicios de ningún comportamiento extraño. En ese sentido, ¿siempre lo ocultó o esto fue una explosión a su juicio en un minuto determinado? Bueno, yo creo que aquí falta revisar mucho más antecedentes. Según la experiencia. Es importante saber cuál era la relación que tenía previa con su pareja, ¿no es cierto? ¿Cuál era el contexto? Si existía violencia intrafamiliar, como decía. ¿Cuál era el tipo de relación? ¿Por qué esta persona lo abandonó? Pero según su experiencia, Margarita, solamente un hombre que ha demostrado violencia anteriormente puede llegar a este límite, o puede ser una persona de verdad que nunca haya hecho nada y algo gatilla en él que cambia radicalmente su comportamiento. Podemos tener el caso que tú mencionas, Tonka, pero también hay aspectos donde las personas tienen un derrumbamiento psicótico. O sea, la persona no tolera esta frustración, y es tan grave el impulso, tan grave toda la frustración, que puede gatillar esta alteración de la realidad y caer en estos actos. Ahí nos decía Carlos, Margarita, que él parece que estaba en un tratamiento psiquiátrico. Sí, pero estaba apoyado por la municipalidad, de hecho. Estaba apoyado por la municipalidad, nos decía Carlos, porque ahí va a ser muy importante la versión de ese profesional, ¿o no, Margarita? Claro, efectivamente, porque es indudablemente que este hecho le pudo provocar esta depresión. Ahora, cuando se llega a estos niveles es porque hay una estructura previa que puede permitir. O sea, nosotros hemos visto que hay algunas personas que tienen rasgo obviamente psicopático, porque nosotros tenemos que entender que hay una frialdad emocional, hay una planificación, hay una falta de empatía y una falta, ¿no es cierto?, de poder ver que los niños son independientes de él. O sea, aquí todos de alguna manera están representando el dolor que él tenía, pero cada uno de ellos son independientes. Margarita, ¿qué dice acerca del homicida, la manera en que él comete el homicidio? Sobre todo comparando este caso con el que ocurrió hace algunas semanas en Curicó. Bueno, nosotros lo que podemos ver es cuando, por ejemplo, hay hechos que son descontrolados. No en específico estos, vamos a tomar como ejemplo estos casos, pero por ejemplo una persona cuando dispara, cuando tiende a disparar, hay un desborde, o cuando una persona no ha planificado, ahí estamos viendo que hay una actuación, nosotros le llamamos un acting out, una persona que actuó fuera de pensamiento, fuera de todo raciocinio. En cambio, cuando nosotros vemos que hay elementos más planificados, que hay elementos más contextualizados, más controlados, estamos viendo rasgos más bien por la línea de lo psicopático, y en el otro caso estamos viendo más línea de la alteración psicótica, es decir, la alteración de la realidad. Margarita, yo me quiero poner en el pellejo de los televidentes. ¿Esto es ocasional que se hayan juntado dos parricidios, el de Curicó y este tan cercano? ¿O en Chile hay este tipo de acontecimientos más o menos con esta habitualidad y nosotros no lo conocemos, no lo sabemos, no sale en la prensa, digamos? ¿O hay un estallido de estos casos? Importante la pregunta, porque yo precisamente decía que este tipo de homicidios son poco cometidos.
Por suerte nosotros contamos nuestras concurrencias, la Brigada de Homicidio tiene un 3,7 solamente este tipo de homicidio, y a nivel internacional, por ejemplo en Estados Unidos y en Europa, alcanza el 4%. De hecho, el INE hizo un estudio longitudinal y en el 2008 señala que es el 4,9. Ahora, los parricidios generalmente son cometidos en el caso de los padres, que es el filicidio de asesinar a sus hijos. Estos padres terminan suicidándose. En el caso de las madres, cuando hemos visto, por ejemplo, infanticidio, bueno, las madres no tienden porque hay una depresión posparto detrás de esto. Perfecto. Margarita, queremos volver con Carlos Ruiz, que se encuentra en el norte, para que nos dé los antecedentes. ¿Y qué va a pasar hoy o qué se espera que ocurra hoy frente a este caso, Carlos? Bueno, se realizaron el velorio en la misma casa donde ocurrió este parricidio, en la localidad de La Higuera de Rapel, para que la gente se ubique. Esto queda al oriente de Montepatria, muy cercano a Valle. Saliendo de La Serena son aproximadamente 2 horas y media de viaje, y por esta razón van a ser enterrados hoy cerca de las 4 de la tarde en la comuna de Montepatria. Se había rumoreado en un principio que los niños podían ser trasladados hasta Huasco, sin embargo esa opción ya quedó totalmente descartada. Recordemos que en Huasco es donde reside Mariana Tapia, que es la madre de los menores, así que los funerales van a ser hoy día a las 4 de la tarde en la comuna de Montepatria. Mucha gente ayer estuvo participando precisamente en el velorio porque esta familia era muy conocida, así que el impacto que ha causado ha significado que incluso el municipio de Montepatria deba prestar atención psicológica de contención a los habitantes de La Higuera de Rapel, que es un poblado muy chiquitito, deben ser aproximadamente unos 40 o 50 casas, no más de 100 habitantes. Por eso este episodio realmente remeció muy fuertemente a lo que es la comuna de Montepatria y esta localidad de Rapel. Y en especial a esa mamá, un abrazo a la distancia, fuerza, y gracias Carlos Ruiz por la información que nos ha entregado esta mañana. También despedimos a Germán Chisler y a Margarita Rojo, que nos entregaron detalles de este caso que estremeció a todo el país. Solo un segundo, Martín, la importancia de la salud mental en Chile. Nuevamente, Nuevamente, sí. desde el atraco del menor de edad, Martín, que hemos visto que a los 13 años empuña un arma y que ya viene con un problema por consumo de droga, todo, hasta los crímenes pasionales. La importancia de la salud mental en Chile, que está siempre bajo la alfombra y en un segundo plano. Acuérdate del caso de esta joven que había sido violada, ¿se acuerdan ustedes? Que lo conversamos hace algunos días y que finalmente se suicidó. Sí. Estaba recibiendo atención, pero aparentemente, claramente no la adecuada o la necesaria. En este otro caso también había recibido algún tipo de atención. No había cama para la cura de sueño en esa ocasión. Exactamente.